En la majestuosa e histórica ciudad de Toledo, donde las piedras centenarias susurran secretos de amores prohibidos y tragedias inmortales, donde el perfume de azahares y rosas se mezcla con el aroma embriagador de la pasión y el peligro, vivía la condesa Isabela de Montefrío, una joven de apenas 22 años, cuya belleza trascendía cualquier descripción terrenal, rivalizada únicamente por su inteligencia aguda y su corazón rebelde que palpitaba con el deseo ardiente de libertad. Sus cabellos castaños caían en ondas sedosas y lustrosas hasta la cintura, enmarcando un rostro de rasgos delicados pero expresivos, esculpido por los propios dioses, con la perfección de una obra de arte del siglo de oro, donde se destacaban ojos verdes como esmeraldas pulidas, que brillaban con una intensidad capaz de desarmar a cualquier hombre y penetrar en las profundidades más secretas del alma humana. Nacida en una de las familias más nobles e influyentes de Toledo, propietaria de vastos territorios que se extendían por colinas cubiertas de viñedos y olivares centenarios, Isabela había sido prometida desde la tierna infancia al duque Lorenzo de Castiglione, un hombre de 40 años, poderoso como un emperador e influyente como un papa, pero frío como el mármol de los palacios que poseía y calculador como un jugador de ajedrez que siempre piensa 10 movimientos por delante. El casamiento arreglado, meticulosamente negociado por su difunto padre, en una época en que ella aún jugaba con muñecas de porcelana en los jardines perfumados de la villa familiar, representaba mucho más que una simple unión entre dos personas. Era una alianza estratégica entre dos de las casas más poderosas y temidas del centro de España, una fusión que consolidaría fortunas inimaginables, territorios vastos como pequeños reinos, e influencia política capaz de moldear el destino de ciudades enteras, pero que ignoraba completamente los deseos del corazón de la joven condesa, tratándola como una pieza valiosa en un tablero de negociaciones donde el amor no pasaba de ser una palabra vacía y sin significado. Para proteger a Isabela de las crecientes tensiones políticas que amenazaban explotar en guerra abierta, de las conspiraciones palaciegas que bullían como serpientes venenosas en los corredores de mármol, y de las amenazas cada vez más audaces que rondaban su familia como buitres hambrientos, fue contratado Marco Benedetti, un guardián de reputación impecable y temible, conocido por su lealtad inquebrantable que jamás había fallado en 30 años de servicio, y por sus habilidades, excepcionales en combate, que se habían vuelto legendarias entre los soldados de la región. Marco era un hombre de 30 años en la plenitud de su masculinidad, alto e imponente como una torre de piedra, con hombros anchos que parecían capaces de cargar el mundo entero, y músculos definidos por el entrenamiento constante, con espadas que practicaba religiosamente al amanecer y por la vida de constante vigilancia que había moldeado su cuerpo en un arma perfecta de protección y destrucción. Sus cabellos negros como la noche más oscura contrastaban dramáticamente con ojos azules penetrantes, profundos como el océano en tempestad, que parecían capaces de leer las intenciones más secretas de cualquier persona y detectar mentiras antes incluso de que fueran pronunciadas. Viniendo de una familia humilde de soldados que habían servido con honor por generaciones, Marco había dedicado su vida entera al servicio de nobles, pero llevaba consigo cicatrices invisibles de batallas perdidas y de un amor que había terminado en tragedia insoportable 5 años antes, cuando su prometida Helena murió en un incendio devastador que él no logró impedir, a pesar de haber arriesgado la propia vida en un intento desesperado de salvarla. Desde entonces, Marco se había convertido en un hombre de pocas palabras, pero de acciones decisivas, dedicado enteramente al deber con una intensidad casi obsesiva, construyendo muros emocionales que creía eran impenetrables como las murallas de una fortaleza, y manteniendo una distancia profesional rigurosa que nunca había sido desafiada hasta el momento en que sus ojos encontraron los de Isabela por primera vez. El primer encuentro entre ellos sucedió en una mañana dorada de primavera que parecía haber sido pintada por los ángeles especialmente para aquel momento, en los extensos y deslumbrantes jardines de la villa de Montefrío, donde los rosales estaban en plena y gloriosa floración,
creando un mar de colores y perfumes que embriagaba los sentidos y donde el aire matinal llevaba promesas de un día perfecto y transformador. Isabela caminaba sola entre los canteros meticulosamente cuidados, sus pies descalzos, tocando suavemente la hierba aún húmeda del rocío matinal, aprovechando los que ella sabía eran los últimos momentos preciosos de libertad antes de que su futuro fuera definitiva e irrevocablemente sellado por el casamiento que se acercaba como una tormenta inevitable, cuando vio a un hombre desconocido practicando esgrima con una gracia hipnotizante bajo la sombra protectora de un olivo centenario que había sido testigo de generaciones de amores y tragedias. Sus movimientos eran fluidos y precisos como los de un bailarín, cada golpe ejecutado con una gracia que mezclaba fuerza bruta y elegancia refinada, cada movimiento una obra de arte en sí mismo, y por algunos momentos mágicos, ella quedó completamente hipnotizada observando aquella danza mortal y seductora entre el hombre y su espada reluciente. Cuando Marco percibió su presencia femenina perturbando su concentración, bajó el arma con un movimiento elegante y se inclinó respetuosamente, sus ojos azules encontrando los verdes de ella en un momento que pareció extenderse por una eternidad suspendida en el tiempo, un momento que ambos reconocerían más tarde como el instante exacto en que sus vidas cambiaron para siempre. «Condesa, soy Marco Benedetti, su nuevo guardián», dijo él con voz grave y controlada, cada palabra pronunciada con cuidado, pero Isabela captó una nota casi imperceptible de sorpresa en su tono profesional, como si él también hubiera sido afectado de forma inesperada y perturbadora por aquel primer encuentro visual que electrizó el aire entre ellos. En los días que siguieron, con una lentitud casi torturante, Isabela descubrió que tener un guardián significaba mucho más que simplemente tener protección. Significaba tener una sombra constante y vigilante, alguien que la acompañaba en cada paseo por los jardines perfumados, en cada visita social a los palacios vecinos, en cada momento de su rutina diaria que antes había sido privada y solitaria. Inicialmente, la presencia constante de Marco la molestaba profundamente, pues representaba una restricción dolorosa más a su libertad ya drásticamente limitada por las convenciones sociales y las expectativas familiares, pero gradualmente, con una sutileza que ella apenas podía percibir, comenzó a notar detalles fascinantes sobre él que despertaban una curiosidad creciente y peligrosa. Observó cómo conocía cada pasaje secreto de la villa, como si hubiera vivido allí toda la vida, cada punto vulnerable de los jardines extensos, cómo sus ojos estaban siempre en movimiento constante, evaluando amenazas potenciales con la precisión de un halcón cazando, nunca relajándose completamente, ni siquiera durante los momentos aparentemente más tranquilos. Notó también su cortesía discreta pero genuina con todos los criados, desde el más humilde jardinero hasta el cocinero jefe, su forma respetuosa de tratar a todas las personas independientemente de su posición social en la rígida jerarquía del palacio, y principalmente, en los momentos en que pensaba que nadie estaba observando, captó destellos de una melancolía profunda en su mirada que hablaba de pérdidas inimaginables y dolores secretos que él llevaba como piedras pesadas en el pecho. Durante las comidas formales, cuando él permanecía de pie al lado de la mesa en una postura impecable, mientras ella comía en silencio, Isabela intentaba iniciar conversaciones casuales, pero Marco respondía solo lo estrictamente necesario, manteniendo siempre la distancia protocolaria apropiada entre una noble y su protector, una barrera invisible pero palpable que ella comenzaba a desear ardientemente derribar. La primera grieta significativa en la armadura emocional cuidadosamente construida de Marco apareció en una tarde sofocante de lluvia torrencial, cuando Isabela tuvo una pesadilla aterrorizante durante su siesta vespertina y despertó gritando desesperadamente, su cuerpo bañado en sudor frío y su corazón latiendo como un tambor de guerra. Marco entró corriendo al cuarto como un huracán, espada ya desenvainada y reluciente, listo para enfrentar cualquier amenaza mortal que pudiera estar atacando a su protegida, pero encontró solo a la condesa temblando violentamente en la cama de seda,
lágrimas cristalinas corriendo por su rostro pálido como porcelana, sus labios susurrando palabras incoherentes de terror. Por un instante crucial que cambiaría todo entre ellos, el entrenamiento riguroso y el protocolo inflexible fueron completamente olvidados, y Marco se acercó a ella movido por un instinto primitivo e irresistible de consolación y protección, su mano fuerte y callosa, tocando levemente su hombro delicado en una caricia que envió ondas de calor por todo el cuerpo de ella. «Fue solo un sueño terrible, condesa. Está completamente segura conmigo», dijo él con una voz suave y reconfortante que Isabela jamás había escuchado de él antes. Una voz que revelaba capas de ternura y compasión escondidas bajo la máscara profesional que siempre mantenía. «Soñé que estaba atrapada en una torre altísima y no podía encontrar la salida, y había gente gritando del otro lado, pero no podía alcanzarlos», confesó ella con voz entrecortada, y algo en la mirada de Marco cambió profundamente, como si entendiera perfectamente aquella sensación devastadora de aprisionamiento y desesperación que ella había descrito con tanta precisión dolorosa. En aquel momento transformador, ambos percibieron con una claridad cristalina que había algo mucho más allá de la relación estrictamente profesional formándose entre ellos, una conexión emocional peligrosa y prohibida que amenazaba explotar las barreras cuidadosamente construidas que cada uno había erigido alrededor de su corazón herido. A medida que las semanas pasaban con una lentitud deliciosa y torturante al mismo tiempo, Isabela y Marco desarrollaron una rutina sutil pero significativa que incluía largos paseos contemplativos por los jardines al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente creaba una atmósfera casi mágica e irreal entre las flores que parecían danzar en la brisa suave, transformando el mundo en un escenario de cuento de hadas donde todo parecía posible. Durante esos paseos que se convirtieron en el momento más esperado de cada día, las conversaciones gradualmente se volvieron más personales y profundas, con Isabela compartiendo sus frustraciones crecientes sobre el casamiento arreglado que se acercaba como una sentencia de prisión perpetua, sus sueños secretos de una vida diferente y libre, lejos de las convenciones sofocantes de la nobleza, mientras Marco gradualmente se abría sobre su infancia humilde pero feliz, sus aspiraciones perdidas en la juventud y las cicatrices emocionales profundas que llevaba como marcas invisibles de batallas que había perdido contra el destino cruel. «A veces siento que mi vida no me pertenece en absoluto», confesó Isabela en una tarde particularmente melancólica, deteniéndose frente a un rosal blanco cuyas pétalos caían lentamente como lágrimas perfumadas. «Cada decisión importante ya ha sido tomada por otros antes incluso de que yo naciera. Cada camino ya ha sido trazado por manos que nunca se preocuparon por saber lo que mi corazón realmente desea». Marco permaneció en silencio por algunos momentos largos y cargados de significado, contemplando las palabras de ella con una intensidad que hizo el corazón de Isabela acelerar, antes de responder con una honestidad cruda que la dejó sin aliento. «Entiendo perfectamente esa sensación sofocante, condesa. Después de que perdí a Elena, la mujer que amaba más que a la propia vida, me prometí a mí mismo que jamás permitiría que mis sentimientos interfirieran nuevamente en mi deber sagrado de proteger a otros. Pero a veces, en las horas más silenciosas de la noche, me pregunto si al proteger a otros no me estoy privando de vivir verdaderamente, de sentir, de amar nuevamente». Sus palabras crearon una intimidad peligrosa y electrizante entre ellos, un reconocimiento mutuo de almas aprisionadas por circunstancias que estaban completamente más allá de su control, dos personas que habían encontrado una en el otro algo que ni sabían que estaban buscando desesperadamente. El punto de inflexión definitivo llegó durante el grandioso Festival de San Juan, cuando toda Toledo se reunía en las calles de piedra en celebración jubilosa con música que resonaba por los callejones, danza que contagiaba hasta a los más serios y fuegos artificiales que pintaban el cielo nocturno con colores mágicos. Isabela había sido formalmente invitada a un baile suntuoso en el palacio del duque Lorenzo, un evento que serviría como presentación oficial y solemne de la pareja a los nobles más influyentes de la región,
una exhibición pública de poder y riqueza que sellaría definitivamente su destino. Vestida en un magnífico vestido de seda azul oscuro, bordado meticulosamente con hilos de plata, que centelleaban como estrellas, sus cabellos recogidos en un elaborado peinado ornamentado con perlas raras que habían pertenecido a su abuela, Isabela estaba absolutamente deslumbrante, una visión de belleza que hacía a los hombres detenerse y a las mujeres suspirar de envidia, pero sus ojos verdes revelaban una tristeza profunda e inconsolable que ningún maquillaje o joya lograba esconder o disimular. Marco, usando su mejor ropa de guardia, un uniforme impecable que realzaba su figura imponente, la acompañó al palacio resplandeciente, manteniendo siempre la distancia apropiada dictada por el protocolo, pero completamente incapaz de apartar la mirada de la belleza etérea y conmovedora de la condesa, que se había vuelto mucho más que su protegida. Durante el baile opulento, mientras la música tocada por una orquesta de 20 músicos resonaba por el salón de mármol, él permaneció en las esquinas estratégicas del ambiente, observando con una atención creciente a Isabela danzar graciosamente con Lorenzo y otros nobles poderosos, sintiendo un dolor extraño e inédito en el pecho cada vez que veía las manos de otros hombres tocando a aquella que se había convertido en el centro de sus pensamientos y la razón de su vigilia constante. Fue durante una pausa entre las danzas elegantes que sucedió el incidente, que cambiaría todo para siempre entre ellos. Isabela había salido a tomar aire en la terraza perfumada, buscando un momento de respiro de la atmósfera sofocante del salón, cuando fue abordada agresivamente por un noble borracho e inconveniente que intentó forzar sus atenciones indeseadas sobre ella, sus manos groseras tratando de tocarla de forma impropia. Marco, que la había seguido discretamente como una sombra protectora, como siempre hacía, intervino inmediatamente con una velocidad y determinación que sorprendieron a todos los presentes, apartando al hombre con una firmeza física y una autoridad que no admitían contestación o argumento. La condesa dijo no, y eso debería ser suficiente para cualquier caballero, declaró él con voz helada como acero, su mano descansando amenazadoramente sobre el puño ornamentado de la espada, sus ojos azules brillando con una furia controlada pero mortal que hizo al noble retroceder inmediatamente. El hombre, reconociendo finalmente la seriedad de la situación y el peligro real que Marco representaba, se alejó refunfuñando disculpas incoherentes, pero no sin antes lanzar una mirada de desprecio y amenaza en la dirección de Marco, una mirada que prometía consecuencias futuras. «Gracias», susurró Isabela con voz trémula de emoción, su mano tocando brevemente pero significativamente el brazo fuerte de Marco, y en aquel simple contacto ambos sintieron una descarga eléctrica que recorrió sus cuerpos como un rayo, haciéndolos temblar con la fuerza de la conexión que los unía. «Siempre», respondió él con una intensidad que hizo el corazón de ella detenerse por un momento, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos la encontraron sin la barrera impenetrable de la formalidad, revelando una intensidad emocional que los dejó a ambos completamente sin aliento y conscientes de que habían cruzado una línea peligrosa de la cual no habría vuelta atrás. La tensión sexual y emocional entre ellos se volvió casi insoportable en las semanas siguientes, impregnando cada momento que pasaban juntos. Cada mirada duraba algunos segundos, más allá de lo profesionalmente apropiado. Cada palabra llevaba múltiples significados. Cada proximidad accidental durante sus caminatas o durante los momentos de protección enviaba ondas de deseo por sus cuerpos, creando una atmósfera cargada de electricidad que amenazaba explotar en cualquier momento. Isabela comenzó a encontrar excusas elaboradas para quedarse más tiempo en los jardines perfumados, sabiendo que Marco la seguiría con su presencia reconfortante y perturbadora. Y él, por su parte, se volvió más atento a cada cambio sutil en su humor, cada sombra de tristeza que cruzaba su rostro como una nube pasajera, cada sonrisa que iluminaba sus rasgos como el sol naciente. Una noche particularmente difícil, cuando el peso de sus sentimientos prohibidos se volvió casi insoportable, incapaz de dormir debido a las tormentas emocionales que la consumían por dentro, Isabela bajó silenciosamente a los jardines
para caminar bajo la luz plateada de la luna llena. Encontró a Marco practicando esgrima solo con una intensidad casi violenta, sus movimientos más agresivos que lo usual, como si estuviera luchando contra demonios invisibles que solo él podía ver. Cada golpe, un intento desesperado de exorcizar sentimientos que no debía tener. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó ella suavemente, su voz cortando el silencio nocturno como seda, y él se detuvo abruptamente, la espada temblando levemente en sus manos fuertes. «Hay muchas cosas en mi mente, condesa», respondió él sin volverse, su voz ronca de emoción contenida. «Mi nombre es Isabela», ella dijo, acercándose con pasos lentos y deliberados. «Cuando estamos solos, lejos de los ojos curiosos y juzgadores, puedes llamarme por mi nombre». Cuando él finalmente se volvió para encararla directamente, había una vulnerabilidad cruda y desesperada en sus ojos que hizo el corazón de ella acelerar peligrosamente. «Isabela». Él repitió su nombre como si fuera una oración sagrada, y en aquel momento ambos supieron con absoluta certeza que habían cruzado una línea de la cual no habría jamás vuelta atrás, que estaban perdidos uno en el otro de una forma que desafiaba todas las convenciones sociales y todas las barreras impuestas por sus diferentes posiciones en la jerarquía rígida de la sociedad. Ella se acercó más aún, hasta que pudo sentir el calor emanando de su cuerpo fuerte, el olor masculino de su piel, el ritmo acelerado de su respiración que reflejaba la suya propia. «Marco», ella susurró su nombre como una caricia. «Ya no puedo seguir fingiendo que no siento nada por ti. Traté de luchar contra esto. Traté de convencerme de que es solo gratitud por la protección que me ofreces, pero sé que es mucho más que eso». Marco cerró los ojos con fuerza, luchando contra todos sus instintos más profundos, contra todos sus votos sagrados de lealtad y deber que había hecho cuando se convirtió en guardián. «Vas a casarte con el duque en apenas 2 semanas», dijo él con voz ronca de emoción, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. «Este es tu destino, tu obligación para con tu familia y tu nombre. Yo soy apenas un guardián, un sirviente pagado para protegerte». «¿Y si no quiero ese destino?», ella desafió, su mano tocando levemente el pecho ancho de él, sintiendo bajo la palma los latidos acelerados de su corazón. «¿Y si quiero elegir mi propio camino, aunque eso signifique renunciar a todo lo que conozco?». Marco abrió los ojos y la encontró mirándolo con una intensidad que hizo su determinación vacilar peligrosamente. «Eres una condesa, Isabela. Yo soy apenas un guardián. Nuestra diferencia de clase social es un abismo que ni siquiera el amor más puro logra atravesar. ¿Y si no me importaran los abismos?». Isabela replicó con una determinación que hizo algo dentro del pecho de Marco contraerse dolorosamente. «¿Y si estuviera dispuesta a saltar, aun sabiendo que puedo despedazarme en la caída?». Sus palabras resonaron por el jardín silencioso como una promesa sagrada, cargadas de un coraje que él jamás había encontrado en cualquier campo de batalla, una bravura que lo aterrorizaba y lo fascinaba en igual medida. Marco cerró los ojos con fuerza, luchando contra el deseo avasallador de atraerla hacia sus brazos y besarla hasta que ambos olvidaran quiénes eran, de dónde venían y todas las razones por las cuales aquello era imposible. «Isabela». Él susurró su nombre como una oración desesperada. «No entiendes lo que estás diciendo. No tengo nada que ofrecerte más que mi devoción, y eso no es suficiente para una mujer de tu posición, de tu belleza, de tu importancia en el mundo. Tu devoción es todo lo que deseo». Ella respondió sin vacilar, dando un paso adelante que eliminó completamente la distancia entre ellos, su cuerpo ahora tan próximo al de él que podía sentir el calor irradiando de su piel a través de las ropas. Podía ver cada detalle de sus ojos azules, que brillaban con una intensidad que hacía su corazón latir como un tambor de guerra. «No me importan los títulos, las propiedades, el oro o las joyas. Todas esas cosas son frías, vacías, sin vida. Pero tú…». Ella alzó la mano hesitantemente, sus dedos temblando levemente mientras tocaban el rostro de él con una delicadeza infinita. «Tú eres real, eres verdadero. Haces que mi corazón palpite con una fuerza que ni sabía que existía». Marco capturó la mano de ella entre las suyas, sosteniéndola contra su rostro,
como si fuera la cosa más preciosa que jamás había tocado. Por un momento que pareció extenderse por una eternidad, simplemente se miraron, dos corazones latiendo en el mismo ritmo desesperado, dos almas reconociéndose mutuamente en una conexión que trascendía cualquier lógica o convención social. El mundo alrededor parecía haber desaparecido completamente, dejando solo a ellos dos suspendidos en un momento mágico donde el tiempo se había detenido para permitir que aquel amor prohibido floreciera en toda su belleza peligrosa. Si nos descubren, Marco murmuró, su voz ronca de emoción, las consecuencias serán devastadoras. Para ti, significará la pérdida de todo, tu posición, tu familia, tu futuro. Para mí, él vaciló, tragando con dificultad. Para mí significará la muerte cierta. El duque no vacilará en ejecutarme por osar tocar a aquella que considera su propiedad. Entonces tendremos que ser cuidadosos. Isabela respondió con una determinación férrea que contrastaba con la suavidad de su voz femenina. Tendremos que ser más astutos que ellos, más sagaces, más cautelosos. Ella se acercó aún más, hasta que sus labios estuvieron a apenas algunos centímetros de los de él, su respiración mezclándose con la de él en una danza íntima y peligrosa. Porque ya no puedo vivir sin esto, Marco. No puedo seguir fingiendo que mi corazón no te pertenece completamente. Fue entonces que Marco perdió toda su resistencia cuidadosamente construida. Con un gemido de rendición que resonó en el aire nocturno como un grito de guerra, atrajo a Isabela hacia sus brazos y capturó sus labios en un beso que fue al mismo tiempo desesperado y tierno, apasionado y reverente, como si estuviera bebiendo de una fuente sagrada después de años caminando por el desierto más árido. Isabela se derritió contra él instantáneamente, sus brazos rodeando el cuello fuerte de él, sus dedos enredándose en los cabellos oscuros mientras respondía al beso con una pasión que la sorprendió por su propia intensidad. El beso pareció durar una eternidad y al mismo tiempo terminar demasiado rápido, dejando a ambos jadeantes y temblando en los brazos el uno del otro. Marco apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados mientras trataba de recuperar el control sobre sí mismo. «Isabela», él susurró, su voz cargada de una mezcla de éxtasis y desesperación. «¿Qué hemos hecho? ¿Qué comenzamos aquí esta noche? Comenzamos nuestra propia historia». Ella respondió con una certeza que lo sorprendió, sus ojos verdes brillando con una determinación inquebrantable. Una historia que será nuestra y solo nuestra, independientemente de lo que el mundo piense o diga. Ella alzó la mano para tocar el rostro de él nuevamente, su pulgar trazando suavemente la línea fuerte de su mandíbula. «Te elijo, Marco Benedetti. Te elijo por encima de todo y de todos, por encima de la seguridad, por encima de las convenciones, por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerme». Las semanas que siguieron a esa declaración de amor prohibido fueron al mismo tiempo las más felices y las más aterrorizantes en la vida de ambos. Desarrollaron un sistema elaborado de señales secretas y encuentros clandestinos que les permitía robar momentos preciosos juntos, lejos de los ojos vigilantes de la servidumbre y la familia. Isabela comenzó a tomar largos baños matinales en el lago privado de la propiedad, sabiendo que Marco estaría allí esperándola, escondido entre los sauces que crecían en la orilla, sus ojos azules acompañando cada movimiento gracioso mientras ella nadaba como una sirena dorada en el agua cristalina. En los jardines, desarrollaron un lenguaje silencioso de toques aparentemente casuales, el roce accidental de dedos cuando ella le pasaba un libro durante sus sesiones de lectura al aire libre, el apoyo necesario de su mano fuerte en su cintura cuando ella fingía tropezar durante sus caminatas vespertinas, el ajuste cuidadoso de una flor en su cabello que duraba algunos segundos más de lo que sería apropiado. Cada uno de esos momentos estaba cargado de una electricidad que hacía que sus corazones se aceleraran y sus respiraciones se volvieran más profundas, pequeños robos de intimidad que los mantenían vivos mientras esperaban por los encuentros más largos y peligrosos. Las noches estaban reservadas para los encuentros verdaderos, cuando Isabela esperaba que toda la casa estuviera durmiendo antes de escabullirse por los corredores silenciosos
hasta el pequeño pabellón de verano en la esquina más alejada de los jardines, donde Marco la esperaba con una ansiedad que crecía con cada minuto de retraso. Allí, bajo el techo de cristal que permitía que la luz de la luna bañara sus cuerpos entrelazados, conversaban en susurros sobre sus sueños, sus miedos, sus deseos más secretos, sus manos explorando tímidamente los contornos de los cuerpos, el uno del otro, con una reverencia que transformaba cada toque en una oración silenciosa. Marco le contó a Isabela sobre su infancia en un pequeño pueblo de pescadores, donde había aprendido a luchar con espadas hechas de ramas secas y a soñar con una vida de aventuras y heroísmo que lo llevaría lejos de la pobreza que marcaba a su familia desde hacía generaciones. Habló sobre el día en que un noble visitante había notado sus habilidades excepcionales con la espada y lo había llevado para entrenar con los mejores maestros de la región, sobre los años de trabajo arduo y dedicación total que lo habían transformado en el guerrero temible que era hoy. Isabela, por su parte, compartió con él las memorias dulces de su madre, que había muerto cuando ella aún era una niña, dejándola sola en un mundo dominado por hombres que la veían apenas como una pieza valiosa en un juego político complejo. Habló sobre las noches solitarias en que soñaba con un amor verdadero que la liberaría de la prisión dorada en que vivía, sobre los libros de poesía que leía escondida y que alimentaban su alma romántica con sueños de pasiones imposibles y amores eternos. Una noche particularmente peligrosa, cuando la luna nueva los envolvía en una oscuridad protectora que los hacía sentirse más valientes, Marco llevó a Isabela a un lugar especial que había descubierto durante sus patrullas nocturnas, un pequeño claro escondido en medio del bosque que rodeaba la propiedad, donde una fuente natural creaba una piscina cristalina rodeada por piedras cubiertas de musgo y flores silvestres que perfumaban el aire con su aroma dulce e intoxicante. «Es aquí donde vengo cuando necesito pensar», confesó mientras la guiaba cuidadosamente por el sendero estrecho y serpenteante que llevaba al refugio secreto, su mano sosteniendo firmemente la de ella para garantizar que no tropezara con las raíces y piedras que salpicaban el camino. «Es aquí donde vengo cuando el peso de las responsabilidades se vuelve demasiado pesado para llevarlo solo». Isabel la miró alrededor maravillada, sus ojos verdes brillando con una admiración genuina por la belleza salvaje del lugar. El agua de la fuente reflejaba la luz de las estrellas como un espejo mágico, y el sonido suave de su movimiento creaba una música natural que parecía haber sido compuesta especialmente para aquel momento. «Es el lugar más hermoso que he visto jamás», susurró, su voz cargada de reverencia. «Es como si hubiéramos encontrado un pedazo del paraíso escondido en la tierra». «Es nuestro ahora», dijo Marco, atrayéndola más cerca, sus brazos rodeándola en un abrazo que la hizo sentirse completamente segura por primera vez en su vida. «Este lugar será nuestro santuario, donde podemos ser verdaderamente libres para amar sin miedo, sin vergüenza, sin las cadenas que el mundo trata de imponernos». Pasaron horas en aquel refugio mágico, conversando, riendo bajito, explorando los límites de su pasión creciente con una delicadeza que transformaba cada beso, cada caricia, cada susurro en algo sagrado y precioso. Isabela descubrió que en las manos de Marco se transformaba en una mujer diferente, más salvaje, más libre, más verdaderamente ella misma de lo que jamás había sido en los salones elegantes y las reuniones formales que definían su vida oficial. Marco, por su parte, descubrió que Isabela poseía una fuerza interior que rivalizaba con la de cualquier guerrero que hubiera conocido jamás. Un coraje moral y emocional que lo inspiraba a ser un hombre mejor, más noble, más digno del amor extraordinario que ella le ofrecía con tanta generosidad. En las manos de ella se transformaba de un simple soldado en una fuerza de la naturaleza, un protector feroz que sería capaz de enfrentar ejércitos enteros para mantener a la mujer amada a salvo. Pero como todas las cosas hermosas en este mundo cruel, su felicidad secreta no podría durar para siempre. La primera grieta en su mundo perfecto apareció en una mañana soleada de otoño, cuando Isabela fue convocada a una audiencia formal con su tutor, el severo conde Alessandro de Montefrío,
que había asumido la responsabilidad por sus negocios tras la muerte prematura de su padre. El conde Alessandro era un hombre de 50 años cuya reputación de frialdad y cálculo era conocida en toda la región. Había construido su fortuna a través de alianzas políticas cuidadosamente orquestadas y casamientos arreglados que beneficiaban sus intereses comerciales, tratando a los miembros de su familia como piezas en un tablero de ajedrez gigantesco donde cada movimiento era planeado con anticipación de meses o hasta años. «Isabela», dijo con voz formal mientras ella entraba en su despacho sombrío, las paredes forradas de libros de contabilidad y mapas que documentaban sus vastas propiedades, «ha llegado el momento de discutir arreglos prácticos para tu futuro casamiento con el duque Lorenzo. La ceremonia está programada para finales de este mes y hay muchos detalles que necesitan ser finalizados». Isabela sintió la sangre helarse en sus venas, pero se obligó a mantener una expresión calmada y obediente. «Por supuesto, tío Alessandro. Cualquier cosa que considere necesaria». Había aprendido desde pequeña a esconder sus verdaderas emociones detrás de una máscara de docilidad que la protegía de la ira de los hombres poderosos que controlaban su destino. «El duque ha expresado algunas preocupaciones sobre tu conducta reciente», continuó el conde, sus ojos pequeños y oscuros estudiando el rostro de ella con una intensidad incómoda que la hizo sentir como si él pudiera leer sus pensamientos más íntimos. «Ha escuchado rumores de que has pasado demasiado tiempo en compañía de tu guardián, y eso lo ha dejado, digamos, incómodo». El corazón de Isabela latió tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo, pero su voz permaneció firme cuando respondió: «Marco Benedetti es un hombre honorable que toma sus responsabilidades muy en serio, tío. Nunca ha hecho nada más que proteger mi seguridad y mi reputación con la máxima dedicación». «Estoy seguro de que sí», respondió el conde con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Sin embargo, para evitar cualquier malentendido futuro, he decidido hacer algunos ajustes en los arreglos de tu seguridad personal. Marco Benedetti será trasladado a otra propiedad inmediatamente y tendrás un nuevo guardián, un hombre mayor y con más experiencia que sabrá mantener la distancia apropiada». Isabela sintió el mundo girar a su alrededor, las paredes del despacho pareciendo cerrarse sobre ella como una prisión. «Pero tío», comenzó, tratando de mantener la desesperación fuera de su voz, «Marco conoce cada detalle de la propiedad, cada punto vulnerable. Le llevará meses a un nuevo guardián adquirir el mismo nivel de conocimiento. Mi decisión es final», cortó secamente el conde, su voz llevando una autoridad que no admitía contradicción. «Marco Benedetti partirá esta tarde para supervisar la seguridad de una de nuestras propiedades en el norte de España. No debes despedirte de él. Sería inapropiado y podría dar origen a más rumores inconvenientes». Esa tarde, escondida detrás de las cortinas de su cuarto, Isabela observó con el corazón destrozado mientras Marco cargaba sus pocas posesiones en una pequeña carroza que lo llevaría lejos de ella, posiblemente para siempre. Él miró una vez en dirección a su ventana, y aún a la distancia, ella pudo ver el dolor en sus ojos azules que reflejaba su propia agonía. Por un momento que duró una eternidad, sus miradas se encontraron a través del cristal, una despedida silenciosa cargada de todo el amor que no pudieron expresar. Entonces la carroza partió, llevándose consigo a la única persona que había hecho que Isabela se sintiera verdaderamente viva, dejándola sola con un futuro que se extendía ante ella como una sentencia de prisión perpetua. Las semanas que siguieron a la partida forzada de Marco fueron las más oscuras en la vida de Isabela. Cumplía sus deberes diarios como un autómata, sonriendo cuando era necesario, conversando educadamente con las visitas, participando en los preparativos finales para su casamiento con una resignación que preocupaba hasta a los criados más desatentos. Pero detrás de la fachada de serenidad, su corazón sangraba con un dolor que parecía aumentar cada día que pasaba. Su nuevo guardián, un hombre de 60 años llamado Capitán Rodrigo Salviati, era eficiente en sus deberes, pero completamente desprovisto de la presencia magnética que había hecho tan especial a Marco. Donde Marco había sido un compañero silencioso, pero reconfortante, Rodrigo era meramente una sombra profesional que la seguía a una distancia respetuosa.
cumpliendo sus obligaciones sin jamás establecer ningún tipo de conexión humana. Isabela intentó varias veces obtener noticias de Marco a través de los criados que mantenían contacto con otras propiedades de la familia, pero sus intentos fueron discretamente bloqueados. Era como si Marco Benedetti hubiera sido borrado de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido, una ausencia que dolía más que cualquier presencia indeseada. El duque Lorenzo, aparentemente satisfecho con la remoción de la distracción que había amenazado su propiedad sobre la novia, intensificó sus visitas y se volvió más posesivo y controlador en cada encuentro. Hablaba sobre Isabella como si fuera un objeto valioso que había adquirido, discutiendo abiertamente sus planes para moldearla en una esposa adecuada a sus estándares elevados, como si ella no estuviera presente para escuchar sus palabras humillantes. Durante una cena particularmente tensa, algunas noches antes del casamiento programado, Lorenzo anunció casualmente que había decidido que ella no debería montar a caballo más después del matrimonio, pues consideraba la actividad inadecuada para una duquesa. También informó que su biblioteca personal sería revisada para remover cualquier literatura que él considerara impropia para una mente femenina, y que ella debería prepararse para entretener constantemente a visitantes importantes en su nueva casa, sacrificando cualquier esperanza de momentos de soledad y reflexión. Cada una de esas declaraciones fue como una hoja cortando los últimos vestigios de su libertad, construyendo metódicamente la prisión dorada que sería su vida futura. Isabela sonrió y asintió educadamente, pero por dentro un fuego de rebelión comenzaba a arder con intensidad creciente. Fue en una de esas noches de desesperación silenciosa que llegó la carta que lo cambiaría todo. Un joven criado, un muchacho que había servido en la propiedad desde niño y que siempre había mostrado una devoción especial hacia Isabela, se acercó a ella discretamente durante su paseo vespertino solitario por los jardines. «Condesa», susurró mirando nerviosamente alrededor para garantizar que no eran observados. «Tengo algo para usted, pero debo entregárselo con el máximo cuidado». Sus manos temblaban levemente mientras sacaba una carta del bolsillo interno de su chaqueta, el papel de calidad fina contrastando con la simplicidad de sus ropas. Isabela reconoció inmediatamente la caligrafía elegante y masculina, y su corazón comenzó a latir con tal fuerza que temió desmayarse allí mismo en los jardines perfumados. Con dedos trémulos, desdobló cuidadosamente el papel y leyó las palabras que Marco había escrito con tinta que parecía haber sido mezclada con lágrimas. «Mi adorada Isabella, cada día lejos de ti ha sido una eternidad de tortura. Cada amanecer un recordatorio cruel de que desperté una vez más, en un mundo donde no estás a mi alcance. Traté de ser fuerte, traté de aceptar que nuestro amor era imposible y que nuestra separación era necesaria, pero descubrí que vivir sin ti no es vivir de verdad. Es apenas existir en una niebla gris donde nada tiene color, sabor o significado. No puedo soportar más esta agonía, mi corazón. No puedo permanecer en silencio mientras eres obligada a casarte con un hombre que no te merece, que nunca podrá amarte con la devoción absoluta que mereces recibir. He decidido que prefiero morir, tratando de conquistar el derecho de estar a tu lado, que vivir una vida entera, sabiendo que fui demasiado cobarde para luchar por el único amor verdadero que he conocido jamás. Voy a interrumpir tu casamiento, Isabela. Sé que es una locura. Sé que las consecuencias pueden ser desastrosas para ambos, pero no puedo dejar que te sacrifiques en un altar de conveniencia política cuando sé que tu corazón me pertenece, así como el mío te pertenece eternamente. Si aún me amas, si aún hay una chispa de esperanza en tu corazón de que podamos construir una vida juntos, lejos de este mundo de intrigas y convenciones crueles, deja una rosa blanca en la ventana de tu cuarto en la noche anterior al casamiento. Será la señal de que debo proceder con mi plan desesperado. Si no hay rosa, entenderé que elegiste la seguridad y la respetabilidad por encima del amor, y desapareceré de tu vida para siempre, llevando en el corazón solo las memorias dulces de los momentos robados que compartimos. Cualquiera que sea tu decisión, debes saber que siempre serás la única dueña de mi alma, la luz que ilumina mis días más oscuros,
el amor que define el significado de mi existencia. Para siempre tuyo, Marco. Isabella leyó y releyó la carta decenas de veces hasta que las palabras estuvieron grabadas permanentemente en su memoria. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente cayeron libremente por su rostro, lágrimas de dolor, pero también de una esperanza renovada que pensaba haber perdido para siempre. La rosa blanca apareció en la ventana esa misma noche, su perfume delicado mezclándose con el aroma de azahar que siempre perfumaba sus aposentos, una señal silenciosa pero elocuente de que el amor había triunfado sobre el miedo, que la pasión había vencido a la prudencia, que Isabela de Montefrío había elegido seguir su corazón aun sabiendo que eso podría costarle todo. ¿Te gustó esta historia de amor prohibido? Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos audios románticos. Activa la campanita de notificaciones y deja un like si esta pasión arrebatadora tocó tu corazón. Hasta la próxima.